surgieron muchos escritos religiosos que decían ser revelados por Dios. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento surgió esta corriente de pensamiento que ponía en riesgo la verdadera palabra de Dios. Pero ¿cómo poder diferenciar entre un escrito legítimo y uno adulterado? Es esta precisamente la razón por la que surgió el canon bíblico. El canon, del griego canón y del hebreo cané, significa caña, puesto que la caña era utilizada en muchas ocasiones como una vara de medir utilizada por los albañiles y los carpinteros. El canon era una lista de escritos reconocidos por la Iglesia como revelados por Dios. Pero, ¿cuál es el propósito, el objetivo en sí del canon? Una era conservar la revelación para que esa no tuviera confusiones. No permitir por ningún motivo que sufriera cambios o alteraciones. Y permitir que toda persona pudiera tener el acceso al estudio para que pueda vivir una vida conforme a la palabra de Dios. Desarrollo histórico del canon bíblico. La Iglesia cristiana desde muy temprano en su historia sintió la necesidad de especificar aquellos libros en los cuales Dios comunicó su voluntad a la humanidad. A través de este video daremos un breve viaje sobre la historia del canon bíblico. En la tradición judeo-cristiana, el canon tiene un triple propósito. El primero, define y conserva la revelación a fin de que ésta pueda confundirse con reflexiones posteriores. La segunda, que ésta pueda tener un tipo de alteración o cambio. Y la tercera, brindar a los creyentes la oportunidad de estudiar la revelación y de vivir de acuerdo a sus principios y estipulaciones escritas en el canon. En el siglo II de la era cristiana, el término canon se usó para referirse a la regla de fe. Se dice que la palabra canon se usó por primera vez, posiblemente, por el obispo Anastasio de Alejandría en el año 367 después de Cristo. Bendiciones, mis hermanos. Una breve historia de los canon. Existen dos tipos de canon, el canon hebreo y el canon griego. El canon hebreo es conocido por ser protocanónico. Esto quiere decir que fue el primer canon en el Antiguo Testamento. Se dio en el concilio de Jamnia, alrededor del primero y a principios del siglo III después de Cristo. El canon griego es conocido como deuterocanónico. A este canon se le agregaron 7 libros apócrifos que no son reconocidos como de inspiración divina. Esto se dio en el concilio de Alejandría alrededor del siglo 200 después de Cristo. El canon hebreo consta con 24 libros y dividido en 3 secciones: Pentateuco, Ketubín y Neviín. El canon griego tiene 39 libros protocanónicos más 7 libros deuterocanónicos, que son Segunda de Macabeos, Primera y Segunda de Macabeos, Eclesiástico, Tobías, Sabiduría Judith y Barut. Se le dice que se llaman deuterocanónicos porque entraron en un segundo canon. Dios le bendiga. Los criterios que fueron tomados en cuenta para incluir o no un libro dentro del canon bíblico fueron definir y conservar la revelación a fin de evitar confusiones, impedir que la revelación escrita sufra cambios y alteraciones, hacer posible el estudio y vivencia de la revelación para los creyentes. Canon quiere decir regla o norma. Son la lista de escritos reconocidos por la Iglesia como libros revelados por Dios. Tenían un dicho: el libro que mancha las manos o que inspira. La formación del canon del Antiguo Testamento comprende pasos íntimamente relacionados. El primero de ellos sería las palabras pronunciadas con autoridad, es decir, el reconocimiento de la palabra divina normadora de los libros que vienen a integrarlo. Para el pueblo de Israel, el principio de canonicidad comenzó cuando reciben la ley por Moisés en el monte Sinaí. Otro punto serían los documentos. Es decir, que la esencia de la canonicidad reside en que hubo personas que oyeron y obedecieron un libro con la certeza de que Dios hablaba a través de él. Por ejemplo, la autoridad del libro de Deuteronomio la podemos confirmar cuando Josué 1:8 dice: y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Otro ejemplo lo tenemos en Josías, cuando él también se somete a la autoridad de los rollos.
Otros puntos que podríamos mencionar importantes como criterios serían la lengua y la antigüedad. Continuamos con la diferencia de los libros canónicos y deuterocanónicos. Sabemos que el canon que tenemos hoy en nuestras manos fue inspirado por el Espíritu Santo, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21. Inspiración es la acción del Espíritu de Dios que se manifestó con exactitud la revelación en sus formas escrita y oral. Lazor dice que el cristianismo nació con un canon en la mano. Entonces los libros canónicos son aquellos que fueron escritos en hebreo y que fueron inspirados por Dios. Por otro lado, en el Concilio de Alejandría en el año 200 después de Cristo se incluyen los 39 libros protocanónicos y también se agregaron 7 libros que fueron escritos en griego que son conocidos como deuterocanónicos. Es importante recalcar que estos escritos se deben tomar como segundo plano y no para hacer doctrina con ellos. La canonicidad y la inspiración no pueden separarse. Termino con esto: si el escrito es inspirado por Dios, es canónico; si no es inspirado por Dios, no es canónico. Dios bendiga. Vamos a continuar con la diferencia de los libros canónicos con los apócrifos. Esta palabra apócrifo viene del griego escondido y es un término que se aplica pues a este número de libros y escritos que aparecen en la versión griega de la Septuaginta, pero que no pertenecen a la Biblia hebrea. Y este término apócrifo agarró apogeo entre los cristianos para señalar aquellos libros heréticos, falsos o corrompidos, como así lo consideraban. Ellos no forman parte del canon judío. Jesús no los cita jamás, tampoco los apóstoles, y a ellos se suman razones espirituales que los desfavorecen. Por ejemplo, en el siglo IV, en la traducción de Jerónimo, él descalificó este grupo de libros, no les daba un valor espiritual y decía que el soplo profético brillaba por su ausencia, y muchas de las doctrinas que aparecen ahí contradicen la doctrina del canon hebreo e incluso del Nuevo Testamento, ¿no? Como la intercesión de los ángeles y de los santos en que se mencionan en Tobías, en Macabeos y en Baruch, y la redención de las almas después de la muerte. Por ello fueron rechazados, se aceptaron algunas partes